Bueno, familia, entonces, no me estaban escuchando. Desgraciadamente, no me estaban escuchando. Y ni modos. Pero ahorita van a volver a escuchar el mensaje. ¿Vale? Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Repito y reitero que necesitamos pisar suavecito. Les digo y les comento que necesitamos aprender a pisar suavecito. Requerimos de pisar y aprender a pisar suavecito. Las personas, familia, las personas no siempre nos van a entender lo que nosotros queremos decir. Ni a gritos, ni dicen unas personas que ni a sombrerazos, ni a cachuchazos. Hay mucha gente que no nos va a entender. Y lo más seguro es que podemos ganar un enemigo si lo seguimos tratando como los tratamos. Requerimos de aprender a pisar suavecito. Exigir, claro, tenemos que exigir. ¿Qué pasa si yo soy jefe y mis subordinados de momento hacen cosas que no deben hacer? Bueno, busca las estrategias. Has de pagar las consecuencias, pero de otra manera. Busca las estrategias, pero no te impongas a través de la fuerza, porque eso es lo que... Ahí es donde vas a perder. Ahí es donde no lo vas a lograr. Ahí es donde no vas a poder competir y vas a fallar en el intento. Busca las estrategias. Estamos en esta tierra para poder hacer amigos, ser amigos. El Señor Jesucristo vino a eso. Él nunca vino con una actitud de imponerse, a pesar de que fue el jefe, es el jefe, el mero, por decirlo así, como dicen en el norte. Pero él nunca llegó imponiéndose y ahora me van a obedecer y ahora se someten. No, ¿cómo que? ¿Se acuerdan que tenía una gran amistad con sus discípulos? ¿Se acuerdan que dejaba que Juan estuviese con él? Que Pedro llegase y dijera algunas absurdidades, algunas cosas que uno dice, wow, ¿cómo es posible, no? Atrevimientos. Incluso soportó que una mamá con pensamiento político llegara a presentarle a sus hijos, ¿no? Y decirle, mira, cuando ya estemos en el reino, pon a uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Y, o sea, unas cosas que, como para mí, que soy humano, pues de momento yo me hubiera calentado y hubiera dicho, oye, vengo hablando del mensaje del evangelio que todo este tiempo y tú no me has escuchado nada. Yo me hubiera acelerado, pero él no, Jesús de Nazaret, no, él vino y hizo amigos. E incluso así nos lo dice, ¿no? Yo no los llamaré hermanos, los voy a llamar amigos, porque el amigo sabe muchas cosas más. Quizás por el hecho de que no tiene mi sangre y entonces me va a afectar menos, no sé lo que trata de decir. Yo he tratado de entender esa parte y es lo único que puedo, es lo que puedo, pues, subrayar del asunto. Cuando no se llegue a escuchar o algo, no sean malitos, póngamelo ahí, porque miren, ahorita me eché 10 minutos y no se escuchó nada. A veces la distracción se da y ni modos, ¿no? Vale, entonces vamos de lleno a 1 Samuel, capítulo 27, David entre los filisteos. Dice la Biblia, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Ya se estaba venciendo. Nada, por tanto, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo de paso, a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no le buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac.
Ese nombre me encanta. Por lo cual, Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto, y asolaba, es que me está costando leer, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, y en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David y esto fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Pues definitivamente estaba distraído y no conocía el Aquis al gran David. Después nos dice, capítulo 28, por favor. Dice aquí: aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: estas letras. Ay, mi salvación, muchas gracias. Dice: y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y Saúl y la adivina Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl la había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ese es el detalle cuando nos alejamos de Dios, y de momento queremos respuestas al instante, ¿no? Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con los hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Dímelo. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí,
Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Ándale. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Ajá. Este versículo está interesante. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaban sin fuerzas, porque en todo el día y aquella noche no habían comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego inmediatamente, y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Uy, pero tardó bastante. Pues eso no fue así como que rápido, ¿no? Qué bárbaro. A ver, vamos a ver lo que nos dice Matthew Henry. Ofrezco disculpas porque algunos que ya estaban conectados se desconectaron porque no me estaban escuchando. Pero me hubieran puesto aquí, no sé, por favor, me hubieran puesto aquí. Póngame por favor cuando llegue a pasar que no se escucha, y aquí los estaremos viendo. Por si algo falla. Bueno, vamos a ver, les decía Matthew Henry en su comentario del capítulo 28, porque a mí se me resulta muy importante y muy necesario. Dice aquí: Saúl y la medium Endor. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear. De acuerdo a eso dice: David no podía rechazar a Aquis sin peligrar. Si prometía ayudar y luego se quedaba neutral o se pasaba a los israelitas, se conduciría ingrata y traicioneramente. Eso dice acerca del primer espacio, pero a ver, ¿qué pasa? Del versículo 3 no nos dice nada. ¿Qué creen que sí es súper importante? A ver, vamos a ver. Estoy buscando alguno de los comentaristas importantes. A ver, aquí me dice: todo se ve ahora desde la perspectiva de Israel y Saúl, y los encantadores y adivinos son aquellos que tratan con los espíritus de los muertos o los ancestros, y aquellos que se ponen en contacto con los espíritus. Recurrir a los mismos está terminantemente prohibido por la ley de Dios. Se refiere a las colinas que corren hacia el sudeste desde la parte meridional del valle de Jezreel. Sunem está aproximadamente a 96 kilómetros al norte de la ciudad filistea de Ecrón, y esto ilustra lo lejos que había avanzado los filisteos dentro del territorio de Israel, amenazando dividir a todo el país. Es todo lo que nos dice el comentarista. Así es que bueno, regresamos y ahora vamos al capítulo 29, por favor. Vamos a ver. Los filisteos desconfían de David, pero cómo no, ¿verdad? Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos
se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señala y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000? Le tenían pavor. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. No venga con nosotros a la batalla. No venga con nosotros a la batalla. Pero los príncipes de los filisteos han dicho que no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Ziclac, y habían asolado a Ziclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde la menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijas hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Híjole. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron sus palomas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Ahora a ver, nomás dígame, ¿qué tenía que ver él? Eso es... Dios mío. No sé si han visto la historia de, por ejemplo, de Donald Trump. Él, en uno de sus discursos, después de que había fracasado, porque sí había fracasado, se ve obligado a tomar el podio y decir: tenemos que aprender mucho de la gente, y en especial tenemos que aprender y reconocer que hay mucha gente mala. De hecho, él generaliza: la gente es mala. Yo pienso que no toda. Yo pienso que él también lo dijo así, ¿no? Y dice: si te descuidas, te atacarán y te aplastarán y te destruirán y pondrán otro en tu lugar. Y eso, desgraciadamente, es verdad. Eso pasa, familia. Debes tener mucho cuidado. Solo las personas que tienen a Dios en el corazón, pues obviamente que no van a poder hacer lo que quieran, porque son dominadas por Dios. Te atacan. O sea, tú tomas una decisión que a veces ellos reprueban o no les gusta, y se te van encima. ¡Qué feo! Se les olvida que David es su nombre. Las personas, como su servidor, así, somos al final de cuentas personas que tenemos también una voluntad, y que de momento podemos tomar algunas decisiones que no van a ser bien vistas por las personas, pero no es como para que lo ataquen a uno, ¿no? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Me gusta porque él se fortaleció en Jehová su Dios. Partió pues David y él con 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David.
Y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevo pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo al delante, decían: este es el botín de David. Ahora, ya cambiaron. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos nada más, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¡Qué padre! Uy, pues sí, es que no todos tienen la misma fuerza, por las razones que fuese, ¿no? Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel, de las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Muerte y Saúl de sus hijos, capítulo 31. Este también lo veremos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 al 19. Cuando lleguemos allá, recuerden, no lo leeremos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y aborreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos.
y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron sus cuerpos en el muro de Bethsan. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de los muros de Bethsan, y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomaron sus huesos, y los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. Uf. ¿Se acuerdan dónde inició la derrota de Saúl? No inició o finalizó aquí. Él se levantó en contra de Dios y todo lo que simbolizaba a Dios, y todo el que no estaba de acuerdo con él se volvió intolerante, hostil. Entonces es como empezó su derrota. Si queremos vivir suficientemente en esta vida, debemos de caminar despacio, como lo dije al principio. Caminar despacio, caminar suave para llegar muy lejos, como lo hizo David, y no caminar duro como lo hizo Saúl. Por eso Saúl, desgraciadamente, perdió todo, y arriesgó hasta sus propios hijos, dejando desprotegido a sus mujeres y también al otro hijo por ahí que le quedó, ¿no? A los otros hijos que le quedaron. Pero además al gran pueblo de Israel, que todavía no estaba gobernando David. Por eso es importante aprender de la palabra de Dios. David es impresionante, porque David no se desesperó, David no echó loco, David no dijo, me la hicieron, me la pagan. David no dijo de Saúl, obviamente, ¿no? De los enemigos de Dios, pues era obvio, Dios a veces permitía cosas para que David exterminara a muchos de los que Dios ya no quería en este planeta. Sin embargo, del ungido de Jehová no, nunca. Y entonces aquí notamos claramente lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Que si empezaste desde el principio, recordarás que te dije que el proverbio chino tiene razón. Llega más lejos el que pisa más suave, no el que pisa más duro. Entonces no es jugando a las fuerzas con tu prójimo como serás más exitoso. Es a veces dejándolo ganar. Ajá. Así es. Hay que aprender de la sabiduría, porque de otra manera, pues no nos van a salir las cuentas. Nos vamos a sentir mal, derrotados, y no solo derrotados, sino hasta solos nos podríamos quedar. Tenemos que ir tras de nuestro Dios. Busquemos a Dios para ver qué carácter necesitamos para conquistar esta tierra. Les estaba diciendo al principio, si estás en casa y ustedes son los mandamás siempre y quieren ser los mandamás y que se oiga su voz y que suene y resuene y que todos tiemblen cuando usted habla, pues puede funcionar un rato, pero después de tanto va a terminar desgastado. Creo que tiene que buscarle las formas para que pueda encontrar esas respuestas. Ayer estaba viendo un video de un toro, de esos bravos, un cebú salvaje, y el toro estaba arrastrando tierra y rascando, a ver si lo encuentro por ahí y lo publicaré, y está rascando, y de momento se acerca su dueño, pero su dueño muy prudente se empieza a acercar a lo lejos y empieza a llegar hacia él sin que hubiese nada para defenderse, expuesto frente al toro. Algunos de ustedes posiblemente lo han visto. Y entonces el toro, al verlo, le costó por su furia reconocerlo de inmediato, pero al ir acercándose y el dueño ir hablándole, suavecito se fue acercando hacia el toro, hasta que el toro lo reconoció, le bajó su furor, fue frente al dueño y se agachó, reconociendo a su amo, reconociendo la bondad que ha tenido ese amo. Y eso yo lo he visto hasta con mi hermana Misu. Ella me dice de uno de sus animales más bestias que le pasó lo mismo. Tenía un chivo enorme, grandote, fuerte el animal. Yo lo veía, se trataba de subir hasta las paredes. Son muy fuertes los animales y feroces, ¿no? A mí me veía y me quería comer vivo. Y dice que cuando la vendió, las personas que fueron especialistas en tratar con estos animales no lo pudieron maniobrar, no lo pudieron manejar, no lo pudieron subir. Tuvo que llegar ella, hablarle bonito, y ella lo subió sin tanto esfuerzo.
No lo olviden, el que pisa suave llega más lejos. Oramos, querido Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este día maravilloso y especial, por lo que acabamos de aprender a través de tu siervo David. Qué corazón, qué inteligencia, qué prudencia, qué capacidad. Cuánto necesitamos aprender de los héroes de la fe. Y también obviamente de Saúl, porque con dureza no se llega lejos o no se llega a nada bueno. Perdónanos, Señor Jesús. Hay quienes están confiando en carros, en caballos, en su fuerza, en su voz, y no es suficiente ni alcanzará. Perdónanos, Dios, cuando a veces te defraudamos y quedamos mal en el intento de hacer algo bien, porque por cierto, no siempre se intenta hacer todo mal, claro que no. Ayúdanos, Señor, porque lo que más deseamos es hacerlo bien, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Hoy hemos tenido una gran lección y creo que tomaremos nota para que no nos vuelvan a fallar las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia linda, pues esto fue Amanecer Dunamis. Espero que lo compartan, que le pongan dedito. Déjenme revisar quién nos regaló un dedito, porque pues es importante. A ver si me aparecen todos los deditos. Nada más apareció aquí Katy Muñoz, Yasmín Escobar, saludos también. Arena Sadi, Jurlin Klisman también. Oh, órale. Geu Cortés, vaya. Qué bueno. Vaya. Gracias, Pumita. En fin, gloria a nuestro Dios. Y los demás no los menciono porque no los veo. Ojalá que me regalaran un dedito. Algunos incluso les pedí de favor que por el tratamiento que tenemos con usted esté puntual en el programa. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo encarecido. Ustedes son la razón del por qué trabajamos, nos esforzamos, vamos y venimos, luchamos contra de todo, hasta contra del sistema, para que todo salga bonito y bien. Hemos acabado un libro más. Ustedes han sido parte de esta historia del episodio número 62 de temporada 2 de Amanecer Dunamis. Sí, manos, ya vamos en la temporada número 2 y cuánta bendición. Hoy me voy muy bendecido y espero que ustedes también. La paz del Señor esté con ustedes, los cuide de peligro, de asaltantes, de robos, de malignos, de perversos, de sanguinarios, de gente maligna. A usted y a su generación, a usted y a sus hijos. Bendiga a sus hijos. Yo bendigo a mis hijos, así como lo hago yo, usted hágalo en este momento. Yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús, donde quiera que estén, los bendigo, los protejo, los guardo, y que sean poderosos en esta tierra mientras tengan a Dios y sus mandamientos como dueños, como señores absolutos. Sí, a Dios y sus mandamientos. Sí. Abrazos para todos. Bye.